es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y de la Aymara, de la Aymara, de la Aymara. Un indio me guía a la libertad, es José Gabriel, el cóndor canqui, el gran Tupac. Bueno, pero muy buenos días. Aquí nos encontramos en un programa más de El Popular en Radio. Buenos días, Juan Landaco. Buenos días, Paola. ¿Cómo están? Muy buenos mediodías para todos y todas. Bien, con el día que se nubló ahora un poquito, pero sigue habiendo mucho calor, así que veremos qué pasa. Está pesado. Y se nubló porque debe ser el último viernes del mes. Ah, claro. Puede ser, sí. Ya la semana que viene arrancamos con febrero, nada más y nada usted menos. dice que vamos a arrancar con lluvia. No, bueno, que es necesaria sin lugar a duda. Obviamente, la lluvia es sumamente necesaria. De hecho, nuestro territorio, no solo, pero nuestro territorio está con una sequía brutal. Por eso, lamentablemente, la cantidad de incendios. Pero digo porque viene el mes de febrero, en este sentido, y nada más ni nada menos, por lo menos a mí, y creo que a ustedes también, nos tiene contentos que cumplimos un año más. Un año más. Exacto, 52 años, nada más, jóvenes, 52 años, una de las fuerzas políticas más grandes de este país. Estoy hablando nada pensé más, que estaba hablando del cumpleaños nuestro del programa Frente radio, que es el marzo. Sí, está bien, pero en este caso creo que es justamente una de las fuerzas políticas más importantes. Que hace 30 y pico de años, van a ser 35, que gobierna Montevideo, la capital del Uruguay, y tuvo 15 años de gobiernos donde también hicieron cambios trascendentales, ¿no? Sí. Sí. Digo, bueno, y se está trabajando para justamente el próximo gobierno sea nuestro. Exactamente. En relación al acto, contarles, que ya lo venimos diciendo en las distintas audiciones, que este 5 de febrero a las 19 horas en Parque del Plata, Rambla del Solís Chico y Calle C, seguramente la gente de Canelones lo tiene bien clarito. Sí, lo tenemos. 52 años del Frente Amplio, hay una actividad previa a partir de las 17:30, el acto es a las 19, hablarán Susana Muniz, presidenta, me vine sin los lentes hoy, entonces la señora está grande, ¿no? Entonces Susana Muniz, presidenta del Frente Amplio de Canelones, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y los jóvenes JFA Canelones, y también habrá espectáculos artísticos. Salen ómnibus, de caso de Montevideo, desde las 18 coordinadoras de Montevideo. Es importante que si querés participar del acto, ir en el ómnibus, obviamente de manera gratuita, ¿no? Tenés que acercarte a los comités de base. Con anticipación. Sí, esta semana ya se tiene que cerrar eso, así que o seguís las redes sociales de los comités y preguntás por ahí, te acercás a un comité o hablás con algún militante. Ahí Totalmente. Algún militante que tengas en la vuelta que seguro te va a orientar. Muy bien. Exactamente. Con todo lo que estuvimos hablando, sin lugar a duda, y algo que nos caracteriza es el editorial. Si a ustedes les parece, chicas, ¿cómo no? Lindas. Bueno, muchas gracias. Gracias, chicos. Y de chicas también. Gracias, lindo chico. De las chicas lindas. Bueno, vamos con el editorial. Muy entonces. Bien, vamos con el editorial que hoy se titula Una visita y una cumbre histórica. Esta semana hubo dos hechos de enorme relevancia. Nos referimos a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC,
y la posterior visita del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a Uruguay. Lo que más impactó a nivel popular fue la presencia de Lula en nuestro país, lo que hizo y dijo. La visita tuvo 3 momentos: la reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, la visita a la Intendencia de Montevideo, su reunión con Carolina Cose y el contacto con miles de uruguayas y uruguayos que lo fueron a saludar, y el encuentro con el expresidente José Mujica en su casa, del que participaron los presidentes del Frente Amplio y del PIT-CNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala, la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, la vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeiro y el intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Mucho se ha hablado del encuentro con Lacalle Pou, también de la reunión con Mujica, del paseo en el Escarabajo, por supuesto de la entrega del premio Más Verde y de las palabras de elogio para Carolina Cose y su gestión. Gobernar no es más que cuidar a la gente, le dijo Lula a la intendenta de Montevideo, luego de recibir el premio y una remera de madres y familiares de desaparecidos. Pero en este editorial queremos, antes de concentrarnos en la importancia del viaje de Lula y de su peso en la región y en el mundo, dedicar unas líneas a algo central de lo que no se ha hablado tanto: el multitudinario recibimiento a Lula en la explanada de la Intendencia y en las calles de Montevideo. Lula se mostró conmovido por las y los miles que, superando el calor y la hora, se hicieron presentes. Agradeció en los discursos y en sus redes sociales las columneras y los saludaron en el aeropuerto, y toda la ciudad de Montevideo, los muros y las banderas. Lula se merecía esa demostración de apoyo y cariño, y el movimiento popular uruguayo se merecía ese contacto directo con Lula. No se debe olvidar que la izquierda y el movimiento popular uruguayo consideraron sin dudas el golpe contra Dilma Rousseff en 2016 y la prisión de Lula en 2018, que una delegación del Zunca, el PIT-CNT y el Partido Comunista del Uruguay fue a campamento frente a la cárcel de Curitiba, donde estaba preso Lula, pocos días después de su detención, que después fueron Juan Castillo, José Mujica y dirigentes del Frente Amplio y del movimiento sindical, que hubo paros y concentración en defensa de la democracia en Brasil, en solidaridad con Dilma y con Lula, muy criticadas por la derecha. Hay editoriales del País, primero siempre, en defensa de los golpistas, que lo atestiguan. Toda esa lucha compartida se merecía ese encuentro que se dio en la Intendencia de Montevideo. Y el presente de Lula, enfrentando un nuevo intento de golpe del neofascismo, lo planteaba como una necesidad. Porque la democracia y la libertad la defienden los pueblos en la calle, ayer, hoy y siempre. Y esa foto de Lula, de la mano de Carolina Cose, saludando a la multitud que lo ovacionaba en Montevideo, vale más que 1000 declaraciones y documentos. Cumbre histórica de CELAC. La presencia de Lula en Uruguay tuvo un impacto enorme, pero es muy importante enmarcarla con algunos elementos adicionales. La visita a nuestro país se dio cuando Lula salió por primera vez al exterior como presidente de Brasil para viajar a Argentina y a una instancia muy importante, la 7ª cumbre de presidencias de la CELAC. ¿Qué es la CELAC? Es el principal intento de unidad de América Latina y el Caribe, desde el Congreso anfictiónico convocado por Simón Bolívar en Panamá en 1826. Es la primera vez en 200 años que se genera un espacio institucional de representación de la gran mayoría de los estados de América Latina y del Caribe. La componen 33 países. Es el primer ámbito a nivel regional sin la participación de Estados Unidos ni Canadá, tampoco de referentes coloniales como en las cumbres iberoamericanas. Y, como si todo lo anterior fuera poco, desde el primer momento fue planteado sin exclusiones y con la participación de pleno derecho de Cuba.
La CELAC, decidida en 2010 e instituida formalmente en 2011, es un espacio sustantivo de integración política para construir una voz común de todos los países de nuestro continente y tuvo a Lula y a Brasil, junto con los gobiernos de izquierda y progresistas de aquellos años, como sus principales impulsores. Fue una respuesta al intento de Estados Unidos de crear una zona de libre comercio desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, bajo su hegemonía, el ALCA, sepultado en una cumbre realizada en Mar del Plata en 2010. La CELAC fue muy atacada por los gobiernos de derecha que privilegiaron a la OEA y retomaron la histórica línea de sometimiento a Estados Unidos de las oligarquías latinoamericanas. El ahora expresidente, el neofascista Jair Bolsonaro, en una de sus acostumbradas fanfarroneadas impresentables, anunció que retiraba a Brasil de la CELAC. La presencia de Lula en la cumbre de Buenos Aires marca el retorno de Brasil a esa instancia de integración regional y también el retorno de uno de sus fundadores, un líder político regional y mundial de enorme peso que potencia a la CELAC al continente y le da caladura a una orientación soberana, de unidad latinoamericana, de defensa de la democracia y de orientación progresista y de izquierda. Como decíamos, los gobiernos de derecha y el imperialismo atacaron mucho la integración regional y la unidad latinoamericana y caribeña, pero con la CELAC tuvieron que refrenar sus ímpetus desatados al extremo, como veremos más adelante con la UNASUR. ¿Por qué? Porque un actor de enorme peso en el mundo y socio comercial estratégico para la región definió a la CELAC como un ámbito privilegiado de sus relaciones diplomáticas y comercial con América Latina y el Caribe, nada menos que China. Se creó un foro CELAC China que tiene 9 subforos que van desde lo académico pasando por lo político. Ya van 15 cumbres empresariales de la CELAC China. Igual importancia reviste el Foro de Defensa, cuya última reunión se realizó hace muy poco, el 14 de diciembre de 2022, con la participación de 24 países, según informa la web creada especialmente por el Foro CELAC China. Por eso no es extraño que contrastando con el intento de Estados Unidos de ignorar o boicotear a la cumbre de la CELAC, esta haya recibido un mensaje especial del presidente de China, Xi Jinping. Destacó que China le asignara alta importancia al desenvolvimiento de las relaciones con la CELAC y la considera como un importante socio para consolidar la unidad entre los países en desarrollo e impulsar la cooperación sur-sur, según informó en su edición en español El Diario del Pueblo. Todo esto implicaba la cumbre de la CELAC y el retorno de Brasil y de Lula a ella. Fue una cumbre políticamente relevante. Hubo intervenciones de enorme importancia. El saludo ya señalado de Xi Jinping, la intervención de Lula, las de Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Luis Arce de Bolivia y Gabriel Boric de Chile, entre otras. Hubo un fuerte compromiso con la integración, la defensa de la democracia y se empezó a discutir una idea que Lula quiere instalar con fuerza, una moneda común para escapar de la tiranía del dólar. Se instaló la CELAC social con más de 100 organizaciones de los 33 países. Estuvieron el PIT-CNT, varios sectores del Frente Amplio, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, entre otros. En este mundo caracterizado por la crisis orgánica y estructural del capitalismo, con un nivel de desigualdad histórica, con la degradación ecológica y el cambio climático que implican peligros para la vida y para el planeta, con las grandes guerras y una perspectiva de agudización de la crisis financiera y económica, es fundamental que América Latina y el Caribe actúen en unidad. Esa unidad es también clave para defender la democracia y la libertad y avanzar en una
perspectiva emancipadora, que es común y tiene una dimensión continental. Como decíamos, el imperialismo yanqui y las oligarquías atacaron y atacan a la integración regional y a la unidad política latinoamericana y caribeña. La defensa del panamericanismo, surgido de la Guerra Fría, con un antecedente muy fuerte en la funesta doctrina Monroe, es su santo y seña. Además de golpear a la CELAC, concentraron su furia y su revancha ideológica y política en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La UNASUR, creada en 2008, es también fruto de la voluntad de unidad de las y los gobiernos de izquierda del subcontinente. La UNASUR, entre otras cosas, creó el estratégico Consejo de Defensa Sudamericana, primer ámbito democrático de coordinación de las Fuerzas Armadas latinoamericanas sin los yanquis. Por eso la atacaron tantos y de los 12 miembros originales, los gobiernos de derecha lograron retirar a más de la mitad. Pues bien, Lula, tanto en la cumbre de CELAC como aquí en Montevideo, dijo que además de fortalecer la CELAC, va a reconstruir la UNASUR. Al que no quiere sopa, 2 platos. Este panorama muestra el fracaso de la errática e hiperideologizada política exterior del gobierno de derecha de Uruguay, que lo único que ha logrado es un creciente aislamiento. Lo mostró el discurso autorreferencial del presidente Luis Lacalle Pou en la cumbre de CELAC. Cabe recordar que pocos días después de asumir el gobierno de la derecha, por boca del entonces canciller Ernesto Talvi, anunció el 10 de marzo del 2020 3 medidas que establecían el corazón ideológico de su política exterior. En un solo acto comunicó la retirada de UNASUR, la reincorporación de esa rémora de la Guerra Fría, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, y el apoyo a la reelección del agente yanqui Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA. Apenas 3 años después, esas posiciones, seguramente lo de UNASUR lo tendrá que revisar, provocan un aislamiento enorme de nuestro país. A eso hay que agregar la escenita de política menor montada en el Mercosur. Ante una región que por amplísima mayoría reafirma la integración como prioridad y la unidad latinoamericana y caribeña como camino, con un Brasil precedido por Lula, que asume con decisión el liderazgo de esas posturas, ¿seguirá insistiendo Lacalle Pou en sus prejuicios ideológicos y de clase que lo dejan solo y a un costado de la foto? La visita de Lula y la cumbre de la CELAC mostraron cómo están cambiando los vientos en el continente, a pesar de que todos los peligros, dolores y complejidades. Hay que valorar en su justo término que vivimos y protagonizamos jornadas históricas. Muy bien, teníamos entonces allí Muy buena la editorial. Exacto, la verdad muy buena. Bueno, como estamos acostumbrados, realmente sí. Muy buena, contundente y no se escapa nada. Con la actualidad y las cosas que están pasando ahora en este momento en la región. Hoy quería recordar, que lo fuimos recordando, pero también nos habían informado que hoy en el Parlamento hubo una intervención, que hoy, 27 de enero, el 27 de enero de 1945, entraron las tropas soviéticas que alcanzaron el campo de exterminio de Auschwitz. Nada más y nada menos, que ahí quedaron en ese lugar los más débiles, los más enfermos, que la mayoría eran niños y que en definitiva habían tan solo, igual las cifras son muchos, pero tan solo 2.819 sobrevivientes. Muchos de ellos hoy, bueno, obviamente no están, pero hoy están, y hoy en nuestro Parlamento hicieron alusión a ese desastre, porque no sé que hay obviamente otro tipo de calificaciones de decirla, ¿no? Pero que también tiene que ver que hoy hablamos con Verónica Mato en el programa anterior de que justamente no hay que olvidar olvidar nuestra historia, desde la de atrás, la reciente, porque permanentemente, bueno, tenemos a alguien que sabe muchísimo más que nosotros respecto a eso, pero que tiene que ver con que hoy nos quieren cambiar la historia, nada más ni nada menos, en algunos textos de educación escritos nada más y nada menos por alguien que estuvo vinculado también ahí, que es Julio María Sanguinetti, ¿no? Hoy hay toda una disputa
de también instalar un relato de los dos demonios en nuestro país, ¿no? Nada menos un tema tan sensible, ¿no? Bueno, en el mismo sentido, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, invitar el domingo a las 10:30 en la peatonal de Cipriano Miró y 8 de octubre se va a estar realizando el homenaje a Miguel Mato, que lo organiza la Unión de Juventudes Comunistas, siempre es así, todos los años se hace. En Félix Laborde y 8 de octubre está la placa de la memoria, que es el lugar donde fue secuestrado Mato. Hoy en el programa anterior, ustedes están ahí, estaba Verónica Mato, que era la hija de Miguel, que era muy pequeña en aquel entonces, y bueno, y hasta ese momento hasta este día de hoy continúa desaparecido el compañero, así que bueno, invitamos a todos y todas a participar, domingo 10:30, 8 de octubre y Cipriano Miró, una flor roja para Miguel. Exacto. Toda nuestra solidaridad para los temas de derechos humanos y también para los familiares que aún no han encontrado a sus familiares, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Ella lo decía, también hay pequeños datos que estaría bueno volver a analizarlos, de que nosotros manejamos cierta información porque se nos ha proporcionado, pero bueno, capaz que estaría bueno volver a revisar eso, según lo decía la diputada Verónica Mato. Pero reafirmaba Verónica que obviamente ese es el relato que desde familiares, el relato de los que pasaron por la justicia, fue el relato que se pudo construir de alguna forma y es el relato que hoy tenemos todos. Que eso no tiene nada que ver con la verdad. Claro. Es un relato que los que estuvieron involucrados lograron o llegaron a decirte, es la forma de que terminaron con la vida de Miguel. Verónica, su hija, obviamente tiene dudas si realmente ese relato es tan así, ella duda y cree que no es así. Y hay que escuchar a los familiares. Bueno, en definitiva, es eso, es seguir luchando, seguir investigando, que realmente sepamos algún día la verdad de los hechos concretos de lo que pasó, no solo con Miguel, sino con todos, porque Miguel es uno de tantos compañeros y compañeras que están desaparecidos, ¿no? Bueno, muy significativo en esta misma línea, la entrega del premio Más Verde de la intendenta de Carolina Cose al presidente Lula en determinado momento, porque seguramente había familiares allí, yo estaba afuera de la organización, muestra la remera de madres y familiares y también el pañuelo blanco de Memoria y Justicia, que fue muy aplaudido por la multitud que estaba afuera esperando el saludo de Lula. Muy aplaudido en general y muy abucheado también cuando lo nombra ahí, tengo buena relación con la calle. Escuchaba en otro lado esto que decía de que quedó bien con todo, ¿no? Qué capacidad que tiene Lula del manejo de la diplomacia. Por algo Lula es el que logra coser y tejer todas estas cuestiones latinoamericanas, ¿no? También se repitió muy amplio. Perdón, Paola. Sí. No, que también se repitió en su visita a Argentina, saludando a las madres de Plaza de Mayo también. Sí. Esos abrazos muy conmovedores que... Un tipo sentidos, ¿no? Un tipo rearticulador, ¿no? A ver, y presidente no es presidente de un cuadro de fútbol, pero estamos hablando presidente de Brasil, nada más ni nada menos, lo que es poder dirigir, y que también estamos diciendo que a Lula no le perdonaron, como a muchos, pero a Lula no le perdonaron cuando él dijo de que llevarle un plato de comida a los más necesitados. Y eso no se lo perdonaron, y no se lo van a perdonar, de hecho. Pero ¿cómo va a decir eso? Estamos en tiempo. Ya tenemos en el estudio a compañero Gabriel Mazarovich, que va a estar... Jorge, Gabriel es el hijo. Es parecido. Bueno. Unos añitos menos, Gabriel, pero bueno, no importa. Tenemos al señor Jorge Mazarovich, que es justamente responsable de Internacional del Partido Comunista del Uruguay. Que lo vamos a tener en la segunda media hora conversando sobre la situación de Perú, por eso también el tema inicial del Intisol. Ya estamos ahí para irnos a la pausa, Majo, ¿no? Bien, Perú, CELAC y bueno, todo Latinoamérica, que él en eso la tiene, como decía bien Juan Landaco, clarísima. Nos vamos a un corte y volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano y del Aymara. Bueno, muy
Muy bien, como le decíamos antes de irnos a la pausa, volvemos ahora con nuestro invitado central del día de hoy, que es el señor Jorge Masarovich, con su larga trayectoria, en este caso responsable de Internacional del Partido Comunista del Uruguay. Si te parece, Jorge, arrancamos con la CELAC, que es el tema que veníamos manejando, y luego seguimos con otros temas que tenemos en la agenda. Como ustedes gusten. Bueno, muy buenos días, compañeros, a ustedes y a todos quienes están escuchando la audición. Efectivamente, yo creo, estaba escuchando el editorial que ustedes estaban leyendo, que da una idea bastante completa, me parece a mí, de todos los sucesos y procesos, a su vez, que se fueron desarrollando en el correr de los últimos tiempos en nuestro continente. Es que nuestro continente tiene esa característica. Tiene una característica de una gran movilidad. Si me apuran un poco, yo me atrevería a decir que es el continente que tiene una movilidad política mayor del mundo. Porque en algunos lugares, si se le quiere llamar movilidad a que la ultraderecha se haga cargo de todos los gobiernos, incluidos los fascistas, entonces podemos pensar en Europa. Si algún europeo se enoja, lo lamento. Yo no estoy hablando de los pueblos europeos, pero estoy hablando de lo que está sucediendo. Y si no, miremos a Vox y al PP en España, miremos a la señora esta que ahora es primer ministra, es mussoliniana, ella no lo oculta, es la raíz de ser, de su existencia. Aparece la muy democrática Finlandia diciendo en Europa que nosotros estamos dispuestos, dijo la señora primera ministra de Finlandia anteayer, a hacer el depósito de la totalidad de las armas nucleares que la OTAN y los Estados Unidos, por tanto, quieran depositar aquí. No sé si tenemos claro de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de las armas nucleares de todas las potencias que se agrupan con Estados Unidos y con la OTAN. Entonces, ¿qué es mejor nuestro continente? ¿Son mejores nuestros pueblos? Volviendo ahora a lo que llama América Latina y la CELAC, no se trata de mejores, pero se trata de mirar las situaciones que se están viviendo y aprender de los lugares donde hubo más dificultades. Nosotros tenemos que preguntarnos descarnadamente, ¿por qué es que la derecha y la ultraderecha avanza a pasos agigantados en Europa? Y no dije avanzaba, dije avanza porque estoy convencido que sigue avanzando, independientemente de que los pueblos europeos tienen una tradición de lucha formidable, comenzando por los trabajadores, pero no solamente con los trabajadores, y va recuperando terreno. Y aparece una manifestación excepcional en Francia hace poquitos días, y va a haber otras. Porque es la lucha de clase, no la va a detener un decreto de Biden. Si se acuerda de cómo firmar un decreto, creo que a esta altura, aparte de esconder los papeles clasificados de la CIA, el FBI, el Pentágono y no sé qué más, en el garaje de la casa, este señor Biden no sabe ni cómo se llama. Pero nosotros tenemos que mirar nuestro continente. ¿Por qué? ¿Porque el mundo se termina en los límites de América Latina? No, porque este es un continente en condiciones de avanzar, y lo está demostrando. Y es un continente que tiene, el imperialismo lo tiene fijo, su patio trasero. Claro. Es un patio trasero muy peculiar, porque es un patio trasero que nunca ha estado quieto. Si nosotros miramos, compañeros, junto a la CELAC, en los días de la CELAC, miren lo que declara la jefa del Comando Sur de Estados Unidos para América Latina. Es una general, es una mujer. Dice, bueno, Laura Richardson se llama esta buena señora. Dice que a Washington realmente le importa Latinoamérica. Mirá lo que vinimos a descubrir. Y ella dice textual, ¿por qué es importante esta región? Y se contesta ella misma, con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, tienes el triángulo de litio, que hoy en día es necesario para la tecnología. El 60% del litio del mundo está en el triángulo de litio Argentina, Bolivia, Chile. Después dice que ella misma sigue asegurando, son sus palabras, no las nuestras,
ella dice, hay otra razón importante, resulta ser la concentración de las reservas de petróleo más grandes del mundo, incluidas las de crudo ligero y dulce, descubierto frente a Guyana hace más de un año. Ustedes recuerdan que le tiraron encima el conflicto a Venezuela con Guyana, pero tenía también este motivo, aparte del motivo geopolítico. Después sigue esta señora, tienen los recursos de Venezuela también, por eso, con petróleo, cobre, oro, y los pulmones del mundo en el Amazonas. La señora no se guardó nada. Se puede decir, ¿y esto no lo sabían? Y claro que lo sabíamos y lo denunciábamos. Pero no todo el mundo podemos decir que nosotros hayamos tenido a lo largo de mucho tiempo capacidad para explicar. Lo dicen ellos. Es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Desde el punto de vista político, después, yo no sé si después o antes que este señor Biden, porque por lo menos, bueno, esta señora lamentablemente no vacila. Ni siquiera al hablar. Y es una pena porque el otro, yo qué sé. Pero dice esta señora, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Tenemos, dice. Sí, se apoderó. Ahí está. Entonces dice, a Estados Unidos le queda mucho por hacer, esta región importa, tiene mucho que ver con la seguridad nacional y tenemos que empezar nuestro juego. Esto es lo que dice la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Ahora, por las dudas, ¿cómo se le quiere llamar a esto? Porque a veces, incluso en la izquierda, incluso en el Uruguay, para decir imperialismo están dando más vueltas que perro para echarse. Claro, Entonces yo no me estoy metiendo con nadie, no es la intención polemizar, ¿no? Que polemizar no está prohibido. Hay algunos que dicen cualquier cosa, yo no estoy a favor de decir cualquier cosa, ¿no? Ni mucho menos, nuestro partido no lo está, ni lo va a hacer. Pero yo digo, ¿esto qué es? Bueno, esta es lo que el imperialismo se propone hacer en el continente, dicho por ellos, ¿no? Y la CELAC fue la contracara de esto, porque como ustedes explicaron antes, leyendo el editorial y en los comentarios que realizaban compañeros, la CELAC estaba previsto hundirla, definitivamente. Este asesino, porque Bolsonaro es un asesino, y a las cosas hay que llamarlas por su nombre, este asesino que votó en el golpe parlamentario que le dieron a Dilma, y cuando votó dijo que votaba por el coronel no sé cuánto. ¿Saben quién era ese coronel? Era el que había torturado a Dilma de muchacha cuando estaba en el combate contra la dictadura en Brasil. Estas son las cabezas que acaban de cambiar. Ahora muy combativamente Bolsonaro dijo que él no va a venir ahora mientras no tenga garantía que va a ir preso. Si para esto que están llenando la televisión todos los días, estos bestias rabias de la Argentina con los que quisieron tapar la CELAC, en la Argentina quisieron taparla también con eso, si para esto piden perpetua, ¿qué hay que pedir para Bolsonaro? Entonces, yo creo que la CELAC fue una expresión todavía tibia de lo que este continente que quiere paz, que quiere seguridad, que quiere seguridad real, no la seguridad de las armas y las guerras, y que quiere integración para hacer no una producción competitiva, sino por el contrario complementaria. Bueno, el paso de la CELAC fue de una enorme importancia. Y por supuesto, en ese marco, la presencia de Lula no solo trae a Brasil, yo tenía aquí unas cosas, a veces hablamos, nosotros que somos vecinos, y geográficamente somos chiquitos, porque por lo único que somos chiquitos, nosotros somos geográficamente, porque está comprobado. Los demás que prueben, yo qué sé. Tampoco somos nada del otro mundo, pero que prueben. Alguna vez se probaron ya. El plan 30 horas de los fascistas brasileños era una realidad, después lo tuvieron que publicar, no era una denuncia a la izquierda. Pero tenemos con Lula viene un Brasil de
8 millones y medio de kilómetros cuadrados y 215 millones de habitantes. Y tenemos que tener también una idea de las cosas. No es que no la tengamos, no, o que ustedes no la tengan, no es eso, pero digo, que es una idea precisa. ¿Qué vamos a pedir, a medir? ¿El tamaño, la importancia de los países por el tamaño? No. Cada país es un territorio en el que tiene que decidir ese pueblo que vive en ese territorio. Y tiene que decidir dónde quiere ir, cómo quiere ir, y no importa la cantidad de kilómetros cuadrados que tenga. Ahora, en el juego mundial que está planteado, tal como lo dice esta señora, pesa mucho un país de 8 millones y medio de kilómetros cuadrados. Entonces yo creo que la CELAC fue un acontecimiento de gran importancia si se le da continuidad. ¿Qué es lo que va a hacer la derecha? Va a tratar de taparlo. En aquello, sí, perdón. No, seguí. No, que para poner como en esto que vos decías de la CELAC que se renueva ahora, además con la participación de Lula, que además viene con todo este ímpetu de efectivamente volver a impulsar la unidad no solo latinoamericana, sino también caribeña, la participación de Cuba en la CELAC, ¿no? Sin exclusiones. Y este contexto que vos ponías de Europa, de una ultraderecha, fascismo, cada uno, viste que ahí hay distintas maneras de llamarlo según quién, pero sabemos que es una cosa extrema y que es derecha, que está como mucho más desembocada, capaz que en Europa más explícita en sus formas, porque también Europa tiene sus formas, Latinoamérica tiene sus formas, que también acá hay un avance, o sea, en esto de la cuestión global, China, Rusia, la guerra de Ucrania, me parece que, te pregunto, esto de la CELAC y este nuevo impulso también es una respuesta a la ofensiva que estamos teniendo justamente de la derecha, que en Latinoamérica se refleja en distintas situaciones, como fue el intento de asesinato, por ejemplo, de Xiomara en Colombia, la situación que se está viviendo en Perú, el lawfare en Argentina en relación a Cristina y su proscripción. O sea, hay como otros elementos, otras líneas de trabajo, digamos, en Latinoamérica, pero que apuntan a lo mismo, ¿no? A que los representantes de los intereses de las multinacionales, los financieros y todo eso, sean los que tengan los recursos naturales para poder hacer sus negocios, ¿no? Absolutamente. Y tanto la CELAC como la CELAC social, que es otro elemento que aparece allí, creo que de alguna manera es un intento por justo a tiempo, te diría, como para, nos vino bien que apareciera Lula, como para tratar de hacer un contrapeso y protegernos también de esta ofensiva. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, lo de Lula es un cambio muy grande, que ahora tiene que concretarse, sí, sepamos. Va a ser difícil. El primero que lo sabe que es muy complejo y difícil es él. Bueno, no nos olvidemos que 6 días después de haber asumido, claro, intentaron darle un golpe. Lo que hicieron, no estaba en Brasilia, si no lo hubieran querido matar. Ese era el operativo que se lanzó y que se tomó con el apoyo de la policía y del ejército brasilero. Se dejaron tomar los principales edificios públicos que representan a la totalidad de Brasil, el lugar de la presidencia, el parlamento, la justicia, etc. Y una respuesta contundente de Lula ante eso. Absolutamente. Creo que aprendiendo un poco de lo que ya hemos visto que ha pasado, entiendo yo que fue una respuesta muy contundente de cortar de cuajo, ¿no? Y esperemos que no, él sabe, y el pueblo brasileño y su presidente, nada menos el compañero Lula, sabrá muy bien lo que tiene que hacer. Ojalá no se detenga. Claro. Porque bueno, sin amnistía cantaban ayer en los brasileros en la explanada. El problema de fondo está en que si miramos la experiencia en todos los lugares, le das medio metro de ventaja y te arrancan la cabeza, para hablar con términos más o menos fáciles. Sí, entre nosotros, como es lo que estamos haciendo. Ahora, en ese marco también fue llamativo ver cómo diversos presidentes, entre ellos el de nuestro país, dijo que comprometía su voto futuro como presidente de la CELAC, para culminar quizás con esta parte de la CELAC, para Ralph Goncalves. Y creo que es muy poco conocido Ralph Goncalves. Es el presidente de San Vicente y las Granadinas. ¿Cómo lo presenta la prensa
A Ralph. La prensa de la derecha a Ralph. ¿Cómo lo presenta? Dice, un estudioso del marxismo. Es tan estudioso que es marxista. Digo, se puede decir, ay, vos estás loco de la vida porque es marxista. Sí, estoy loco de la vida porque es marxista, porque creo que el marxismo es la ideología que necesita rumbear para entender una realidad cambiante, transformando al imperialismo, concentrado cada vez más la riqueza, la miseria de la gente. Y sí, estoy muy contento que Ralph Goncalves, cuando venga de su país, que es territorialmente pequeño, pero que es un país que hay que respetar, va a cambiar el mundo. Y no, compañero, el mundo ya lo sabemos todos los que aquí estamos y muchos de los que nos escuchan y millones de personas. O el mundo lo cambian las grandes masas unidas y luchando por los caminos que haya que recorrer, o no lo cambia nadie. Es decir, no se cambian por decretos divinos. Entonces, en ese marco, en la CELAC estuvo presente en forma dramática y se fue agravando con el correr de las horas posteriores a la culminación de la CELAC, la situación de Perú. Sí. Y yo creo que en ese sentido nosotros, compañeros, tenemos que ser, como son ustedes, como lo hacen siempre, claros. Nosotros estamos, desde que Castillo, el presidente de Perú, asumió la idea de los yanquis, la que dirige todo ahí es la embajadora norteamericana. Y la CIA, como siempre, porque si falta la CIA, parecería que la extrañan demasiado toda la gente de la derecha de todo el continente, del Uruguay también. Uh-huh. Entonces, desde que asume es un juicio político atrás de otro. Motivo no se sabía muy bien, pero era un grado de inestabilidad, cambiaba gobiernos. También llegó a través de un agrupamiento que luego no se consolidó, que tenía como punto de partida y de arranque Perú Libre, sí. Un partido que luego no logró consolidarse. Sí. La unidad de esa coalición, digamos, que se intentó armar para... Es una enseñanza también porque a veces hacemos todos los esfuerzos necesarios por la unidad, pero no valoramos la unidad conquistada. Sí. Y no es que por eso digo que los uruguayos seamos mejores que nadie. Ahora, bueno, vamos a cumplir la semana que viene en Parque del Plata 52, ¿no? Sí. 52 años. 52 años se conmemora ahora el 5 de febrero en una jornada de todo el día en Parque del Plata. Y vuelvo a decir, ¿qué quiere decir? ¿Que nos consideramos los mejores del mundo? No, pero esos pasos claves que tienen que ver con la unidad ya los dimos. El problema es que la unidad no se forja en un día, sí. Y el problema es que la unidad se debe seguir construyendo cada día. A veces algunas infelices declaraciones ponen por delante, vaya a saber qué tipo de objetivos, y entonces eso no ayuda a la unidad. Pero nuestro pueblo... el pueblo frente a Pliski y al pueblo uruguayo, la verdad que... Se necesita bastante más para poner en duda la unidad del frente. Y el de la clase obrera, que justo se nos viene un Congreso del Pueblo también, ¿no? Viene el Congreso del Pueblo a consolidar todo lo que es el reclamo, con opiniones de las más diversas, eso está clarísimo, porque no podemos aspirar a un Congreso del Pueblo que tenga solamente la visión de un sector de la sociedad, de los trabajadores sin duda, pero digo... Un Congreso del Pueblo que exprese el sentir, el clamor de un pueblo entero, o mejor dicho, de una parte sustancial de nuestro pueblo. Siempre va a quedar el cogollo de los latifundistas, los banqueros corruptos, que seguramente como no tienen Astesiano por ahora, de nuevo, para seguir ayudándolo, y a Marcet tampoco, porque se tuvo que fugar, lo ayudaron, entonces pero tendrán otros personajes. En el caso Astesiano, perdona que te corte, está haciendo el currículum para el plan que tiene Heber, lo que tiene que ver para el tema de la seguridad. Pero es que él ya está en condiciones de integrarse porque ya es ex convicto. Claro. Y sinceramente el otro día había un señor ahí que no sé bien cómo se llama, ni falta la pena, no vale la pena recordar ni el nombre, que decía... No, pero que no se está organizando un conjunto de soplones. Le avisaron antes a los demás que a los que van a ir soltando van a ir informando a la policía. ¿Qué hicieron?
pueden ser acusados de coautoría de homicidio, porque en esos niveles no se está jugando así nomás. Bueno, muy complicado. Un minuto sobre Perú. Sí, disculpen, no, pero el horario, pero compañeros, en Perú lo que se está produciendo es una matanza al pueblo peruano. En Perú, que es un país que también hay que tener en cuenta sus características, en Perú tenemos 1.285.000 kilómetros cuadrados, es un inmenso país. Es uno de los países más grandes del mundo, debe estar entre los 10 más grandes del mundo. Tiene 33 millones ahora de habitantes. Tiene en este momento intervenido de las 24 provincias o departamentos, como se llama en cada país, creo que 14. Y grado de represión. ¿Y la gente por qué está luchando? ¿Porque liberen al presidente? Porque el presidente anunció que iba a disolver el Parlamento. Dicen se equivocó, nosotros no estamos para juzgar eso. Lo que el señor presidente Castillo de apellido en Perú, después que dijo eso, iba caminando hacia la Embajada de México a asilarse. No hay golpe, no lo llegó a producir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sin embargo, ahora vinieron y sí, ahora se instalaron con todo. El presidente del Parlamento peruano es otro de los que hablábamos recién, no es de derecha, es fascista. Y hay que hacerle la historia, se me fue a mí el tiempo ahora. Ahora, ¿qué está haciendo el pueblo peruano? ¿Qué tal una cosa? El pueblo peruano está luchando como hace mucho tiempo no se lograba movilizar y luchar en Perú y en muchos otros países del continente. Por los cientos de miles que se están moviendo en todo Perú, por la continuidad de la presencia en la calle y por el enfrentamiento directo a la represión que lleva ya más de 60 muertos conocidos, porque están matando gente en las montañas, en los lugares más alejados donde no te enterás al otro día. Ahí no corre internet. Entonces, yo creo que de lo que se desprende de la situación de Perú es, primero, que están encontrando los caminos de la unidad, el llamado de la Confederación General de Trabajadores de Perú, el llamado del Partido Comunista Peruano, el llamado de Patria Roja, que también se autodefine como Partido Comunista en Perú, pero el llamado de un número cada vez más importante de fuerzas democráticas contra la dictadora que es esta señora y exigiendo la disolución de este parlamento corrupto y la convocatoria inmediata a elecciones en Perú, ese es el eje del asunto. Y aquí me parece que se desprenden dos cosas. La primera, recordar que todos los últimos 6 presidentes de Perú están o presos o prófugos, no náufragos, prófugos, que es diferente, o presos por corrupción, no el actual, aquí no hay una acusación de corrupción. Entonces, miremos la historia como es de ese país y el sufrimiento de ese pueblo y las riquezas que tiene. Recuerdan que tiene que ver, claro. Y miren, compañeros, aparte de lo que decía la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Perú tiene fronteras con Bolivia, con Brasil, con Ecuador, con Colombia. Es, por sus riquezas, por su composición y por su ubicación geográfica, un lugar clave para el imperialismo. Pero es clave para los pueblos latinoamericanos. Y yo creo, y termino, y disculpen que se fue largo, pero compañero, que yo creo que lo principal es que nosotros transformemos juntos, con todas las fuerzas del Frente Amplio, otras fuerzas democráticas que se quieran pronunciar, que de una vez por todas digan con quién están. Todo el movimiento sindical, estudiantil. El otro día arrasaron con la Universidad de San Marcos, la primera universidad instalada en este continente. Nosotros, el tiempo de las declaraciones siempre se mantiene, pero sería muy bueno espaciar las declaraciones y multiplicar las movilizaciones. A mí me parece que la que hoy a las 3:30 de la tarde, a un sector del movimiento sindical, algunos sindicatos se presentan, no va a romper nada. Creo que Romina no va a ir,
Claro. Mira, nombremos. Así que difícilmente que se rompa algo, porque... Y el Partido Comunista, toda la solidaridad también con el pueblo peruano. No, absolutamente, absolutamente, y que la solidaridad nuestra también. ¿Qué es lo que impide que en Salto o en Paysandú 25, 30, 100, 200 compañeros, frente amplistas, comunistas, socialistas, lo que hubiera, frente amplistas, y ni que hablar del partido de la UJC, sacan a las calles con una bandera de Perú exigiendo el fin de la matanza en Perú? No precisa que haya una orientación determinada, aunque no es mal que esté, ¿no? Y ya está. Disculpe que se fue un poco disperso y largo, disperso. Y digo, no sé, la audiencia debe estar también. No, pero es que está esto. Uno dice en Brasil. Permítanme terminar con una cuestión, con un recuerdo. El Brasil ha pagado carísimo la impunidad completa que tuvo la dictadura que se dio en 1964. De eso también tenemos que aprender. Y no es para criticar a los brasileños, es para aprender. Y cuando es para aprender, es que atrás de eso está la suerte de nuestro pueblo y de nuestro pueblo. Por lo tanto, es lo más importante de todo. Pero en 1964 dieron el golpe. En una modesta casita del lado uruguayo de Rivera, una noche, en medio de la represión más brutal lanzada en Brasil en el 64, pasaron esa noche y una parte del otro día, para salvar su vida, en una casita de un dormitorio y medio, que existe. 67 compañeros brasileños. No queremos recibir a más nadie por esa vía. Pero las puertas de la solidaridad del Uruguay, nuestro pueblo, el movimiento sindical, estudiantil, popular y los comunistas, están abiertas siempre. Y pueden estar abiertas para el otro lado, sin sacar pecho, porque la solidaridad no es para sacar pecho. La solidaridad es para, si se necesita, concretar. Clarísimo. Muy bien. Bueno, nos vamos despidiendo, agradeciéndole al compañero Jorge Masarovich que haya estado acá hoy compartiendo un poco, para entender un poco qué está pasando en Latinoamérica. Seguramente hay mucho más para profundizar. Muy bien, nos encontramos, nos escuchamos el viernes que viene y convocamos para que vuelvan a escuchar la entrevista con Jorge Masarovich y saquen apunte porque la historia está ahí. Nos vemos el viernes que viene. Muchas gracias, compañeros, y un abrazo muy grande. Chicas. Salud. Chau, chau. Chau. Yo soy el hijo del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermano del pueblo.